A ver, ¿a quién no le ha pasado? Ponerse a cantar a grito pelado una canción que te sube el ánimo y de repente, ¡zas!, te das cuenta de que la letra va sobre el fin del mundo. Pues hoy, con una ayudita de los amigos del blog La Playlist del Yello, vamos a meternos de lleno en una de las mayores y más geniales paradojas de la historia del rock. Es que es oír ese riff de guitarra y es que no puedes evitar moverte. Es imposible. Bad Moon Rising es uno de esos temazos que te arreglan el día, ¿verdad? Una auténtica inyección de buen rollo que ha puesto a bailar a medio mundo durante décadas. Pero claro, aquí viene lo bueno. ¿Y si resulta que toda esa alegría, toda esa energía para bailar es en realidad la banda sonora del mismísimo Apocalipsis? Sí, tal cual. Porque en cuanto uno se para a escuchar la letra con atención, la cosa se pone, digamos, bastante siniestra. Y esta contradicción tan loca es solo el principio, de verdad. Es la puerta de entrada a una historia increíble. Así que venga, vamos a tirar del hilo, que esto promete. Resulta que el propio John Fogerty contó de dónde salió la inspiración. Y no fue una visión apocalíptica ni nada de eso. Fue viendo una peli antigua. Se ve que había una escena con un huracán que arrasaba con todo, y a él se le encendió la bombilla. Pensó, ostras, de aquí sale una canción, una sobre una fuerza destructora, algo contra lo que no se puede luchar. Pero atención, porque lo más fuerte de todo es que este temazo, que ya es historia de la música, fue solo una pequeña chispa. Lo que vino después fue un auténtico incendio forestal creativo. Lo que esta gente hizo en tan poco tiempo es, de verdad, una auténtica locura. A ver, para que nos hagamos una idea, en el tiempo que hoy en día una banda tarda en, decidir la portada de un single, Creedence sacó 3 álbumes de estudio, 3. Y no hablamos de discos de relleno, no, hablamos de 3 clásicos monumentales que marcaron a toda una generación. Todo eso en un único año, 1969. Brutal. Es que su rollo era completamente diferente al de los demás. Pensemos en la época. Todo el mundo estaba con la psicodelia, los solos de guitarra de 20 minutos, unas idas de olla tremendas. Y de repente llegan ellos y ¡zas!, directos al grano. Canciones de 3 minutos, un gancho increíble, una energía cruda y directas a la yugular. Imposible olvidarlas. Y justo en el epicentro de todo ese terremoto creativo, ahí estaba el álbum Green River. Un disco que fue y sigue siendo importantísimo. De hecho, para el propio John Fogerty, incluso hoy es su ojito derecho, su disco favorito. Él siempre ha dicho que para él no es solo una colección de canciones, es mucho más. Es el momento en el que sintió que por fin había conseguido capturar ese sonido que llevaba dentro. Era como si hubiera podido meter en una botella la esencia de su música, el sonido que tenía en su cabeza y en el alma. Y lo más curioso es de dónde venía la inspiración para ese sonido tan de pantano, tan americano, tan crudo. Pues venía de los lugares más insospechados. La canción que da título al disco, Green River, no va sobre un río. Va sobre el recuerdo nostálgico que tenía Fogerty de un refresco de Lima que le flipaba cuando era un crío. ¿A qué es genial? Pero es que la cosa no acaba ahí. Hasta la grabación del riff de Bad Moon Rising tiene una anécdota que es de película. Imaginaos la situación. Están a punto de grabar y a John Fogerty le roban su guitarra preferida, el drama. Entra casi desesperado en una tienda, se pilla una Gibson Les Paul nueva del trinque y ¿qué es lo primero que toca con ella, así, sin pensar? Pues sí, ese riff que todos conocemos. A veces, del mayor de los caos sale pura magia. Y esto es solo un ejemplo, porque el disco está lleno de estas pequeñas joyas ocultas. Está plagado de historias súper personales que se esconden detrás de canciones que se han convertido en himnos universales. Pensemos, por ejemplo, en Wrote a Song for Everyone. Si escuchamos la letra, parece el típico himno de un artista que quiere llegar a todo el mundo con su mensaje, ¿no? Escribí una canción para todos. Bueno, pues la realidad es bastante más casera, por así decirlo. Esa frase tan potente, tan universal, en realidad salió de una discusión que tuvo Fogerty con su mujer. Ella le pedía que se implicara más en casa con su hijo. Es una ironía tremenda, ¿no? Un himno sobre la comunicación global que nace precisamente de un momento de incomunicación total en casa. Pero la historia no se acaba en 1969, ni mucho menos, porque la vida de estas canciones ha sido larguísima y muy extraña. Décadas más tarde empezaron a tomar unos rumbos que nadie, y mucho menos ellos, se podría haber imaginado jamás. Por un lado, Bad Moon Rising se convirtió en la banda sonora no oficial de las pelis de hombres lobo, que tiene su lógica. Pero el giro de guión más increíble, el más surrealista, fue cuando la canción cruzó el charco y se transformó en un cántico de la hinchada argentina durante el Mundial de Fútbol de 2014. Sí, el famoso Brasil decime que se siente. Y lo mejor de todo es la reacción de la banda.
Les encantó. Fogerty y los demás estaban fascinados de ver cómo su canción sobre el apocalipsis se había convertido en un grito de pura pasión, de alegría y de orgullo nacional en un estadio de fútbol. Es la paradoja llevada al extremo, es maravilloso. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que una canción alegre puede ir sobre un desastre total, que un himno para el mundo entero puede nacer de una pelea de pareja, y que un clásico del rock puede acabar siendo un cántico de fútbol. Esa, creo yo, es la verdadera magia de Creedence. Música que parece súper sencilla, muy directa, pero que por debajo tiene capas y capas de historias, de contradicciones, y una capacidad increíble para reinventarse de las maneras más inesperadas. Y todo esto al final te deja pensando, ¿no? ¿Cuántos secretos más habrá escondidos a plena vista en esas canciones que amamos, en las que escuchamos todos los días? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Y con esto queremos dar las gracias de nuevo y de corazón al blog La Playlist del Yello, que son los que nos han puesto sobre la pista de esta historia fascinante. Si apetece descubrir más análisis como este, de verdad no hay que dejar de visitarles. Nos vemos en la próxima.